Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra reunión número 76 del Semillero en Hermenéutica Bíblica Latinoamericana, aprendiendo a ver de un modo diferente. Comenzamos la última reunión del semestre, del segundo semestre del 2021 con el saludo del Padre Carlos Montaño. Padre, bienvenido. Bueno, pues nada, un saludo muy feliz para todos, para todas. Como siempre, un gusto encontrarnos en esta búsqueda de tratar de ver las cosas de una manera distinta y después ver el texto también bíblico de una manera diferente. Ese es nuestro reto en este espacio académico y formativo que tenemos. Recuerden que ese es nuestro objetivo fundamental, o ha sido desde el inicio ese. Para hoy, como es nuestra última sesión del semestre, como dice Juan Pablo, habíamos indicado en algún momento de poder encontrarnos con una conexión adecuada para escucharnos, para vernos, para reconocernos. Ojalá sea posible que eso lo podamos mantener a lo largo de la sesión, de ser posible para todos. Bueno, pues nada, bienvenido, muchas gracias. Y se puede seguir con la agenda, Juan Pablo, gracias. Muy bien, padre. Padre, si quieres me puedes enviar el protocolo que realizó Elizabeth o no sé si lo puedas compartir. Elizabeth no se encuentra aún con nosotros, me ha llamado y me ha pedido el favor que sea yo quien lo lea. Estaba escribiendo. Ella en unos minutitos espera conectarse. Ya, yo tengo la versión corregida, no sé si tenga la versión última, pues tengo la versión con mis correcciones, quiero decir. Espera a ver si ella me envió. Sí, está bien, yo puedo. Bien, a ver, espérenme un segundo, qué pena, yo no sabía que. Un segundito. Bien, entonces voy a compartir pantalla, ¿vale? Comparto pantalla. Creo que están viendo ahí el protocolo, ¿verdad? Sí, señor. Bien, listos. Agrándalo más o menos a 200 o más, si no se ve. Ahí está, perfecto. Bueno, pues quiero comentarles que la protocolante de esta ocasión fue Dina Elizabeth Rodríguez, quien pues, me ha solicitado leer el protocolo, puesto que en unos minutitos se estará conectando. Dice, semillero de investigación aprendiendo a ver de un modo diferente, tutor, padre Carlos Montaño, nombre de la actividad, semillero, su identidad y tareas pendientes, protocolo número 75, fecha de la sesión 2 de noviembre de 2021, fecha de presentación 16 de noviembre de 2021. Protocolante Dina Elizabeth Rodríguez Díaz. Asistentes, padre Carlos Montaño, Juan Pablo Lozano, José Alfredo Norato, padre Guillermo Vázquez, Marcela Rincón, Elizabeth Rodríguez, Viviana Quintero, José Domingos Chuba y Licios Kittler. Docentes, Maribeti Rodríguez, Edgar Antonio López, padre Arley Guarín, Nubia Constanza Cantor y Sergio Becerra. Hora de inicio y de cierre, 4:15 a 5:45. Primer punto, agenda del día. Saludo del tutor. El padre Carlos Montaño inició la sesión saludando a los participantes del semillero. Hizo referencia a que este es el penúltimo encuentro académico del año, ya que la última fecha será más de revisión y evaluación. Agradeció al padre Guillermo por la presentación que trajo en esta sesión. Inmediatamente se dio paso a la oración. Oración a cargo de Marcela Rincón.
El momento de oración, Marcela lo dividió en tres partes. En un primer momento, invitó a los participantes a ponerse en disposición de oración. Posteriormente, a través de tres preguntas en una hoja en blanco, en primer lugar, dibujar una imagen que evidencie el estado de ánimo en el momento presente. En segundo lugar, escribir cuál es el motivo de este estado de ánimo y en tercer lugar, escribir qué situación actual hace que duela el corazón. Finalmente, invita a orar con una bella plegaria titulada Necesito del Padre Benjamín González Vuelta, sacerdote jesuita. Terminamos con la oración en común del Padre Nuestro. Lectura del protocolo número 74 al cargo del padre Guillermo Vázquez, revisado por Lisa Skittler y el padre Carlos Montaño. Lisa Skittler realizó la lectura del protocolo número 74 que fue elaborado por el padre Guillermo Vázquez. Informe sobre la 23ª preasamblea de Ribla, El Salvador, 26 al 30 de julio del 2021, a cargo del padre Guillermo Vázquez. Se resaltan a continuación los elementos más relevantes del informe. El padre Guillermo da inicio a su exposición compartiendo que su participación en la 23ª Asamblea de Ribla se dio gracias al profesor Edgar López, quien hizo de puente para el contacto con el Satames. Enseguida comenzó recordando a los participantes qué es y qué significa Ribla, una revista de interpretación bíblica latinoamericana y ahora caribeña, una designación que los organizadores han aumentado con el propósito de abarcar todo el continente latinoamericano. Ribla, añade el padre, es una de las pocas o quizás la única revista latinoamericana especializada en el tema de la hermenéutica bíblica. Esta revista fue una iniciativa de teólogos, teólogas y biblistas de finales de los años 80. Igualmente, relata que entre quienes la idearon y la dieron a conocer se encuentran Milton Schwantes, Elsa Tames, Yvonne Richter-Reimer y Jorge Pixley. Igualmente, en el primer consejo editorial figuran, aparte de los mencionados, Gustavo Gutiérrez, Carlos Mesters, Pablo Richard, Severino Croato, entre otros. Igualmente da a conocer a los participantes que de esta revista se han publicado entre 1988 y 2021 84 números que suman 11.580 páginas, 869 artículos y aproximadamente 287 autores y autoras. Dichas revistas se pueden consultar y descargar de manera gratuita en el portal de Verbo Divino a www.centrobiblicoquito.org Ribla. También anotó que en sus inicios Ribla fue una publicación de carácter popular, pero que en esta asamblea se dio a conocer a quienes participaron que se adelanta un proceso para conseguir su indexación y convertirla de una manera en una revista académica, sin perder de vista su propósito inicial, que es, al estar en servicio de los animadores y animadoras de las comunidades eclesiales de base, el tema de la indexación de la revista fue discutido entre los participantes. También se dio a conocer el interés por las revistas porque la revista fuera bilingüe, portugués y español. Por otro lado, relata al semillero que para el proceso de elaboración de la revista, desde sus inicios se planifican los números de las asambleas periódicas, que a propósito de esta, la 23ª, para ello se invitan varios biblistas, quienes en el marco del método latinoamericano realizan un análisis contextual, ver, y a la luz de la Biblia juzgar, planifican, actuar. La edición de temas bíblicos. Todo ello en un ambiente de espiritualidad ecuménica y oración. Se hacen plenarias, se trabaja en grupos y se hacen votaciones respecto a los temas propuestos. En esta oportunidad, agrega el padre Guillermo, hubo como 71 participantes de diferentes países. Resaltó la participación del profesor Juan Alberto Casas de la Universidad Javeriana de Colombia. Añadió que entre los temas propuestos de esta asamblea se plantearon las protestas populares que se dieron en Cali, Colombia y otros países aún en medio de la pandemia, propuesta expuesta por Lilia Solano y Dagoberto Gutiérrez. Aparte de las propuestas trabajadas, hubo también un tema de estudio que versó sobre el monoteísmo, politeísmo, pluralismo religioso, a partir de textos de la historia deuteronomista, expuesto y animado por Luis Dietrich, un biblista y teólogo laico brasileño, discípulo de Milton Schwantes y profesor de la Universidad Pontificia de Paraná y de la Metodista de Sao Paulo. De igual manera, comentó que en los trabajos por grupos se hicieron propuestas de temas para próximos números, en tres campos: libros o conjuntos de libros bíblicos, asuntos de la HBL y asuntos coyunturales.
Los temas fueron variados, sin embargo, se votó finalmente por los siguientes. En cuestión del campo de los libros bíblicos, Job número 90 y Filipenses número 93. En asuntos de la HBL, Diosas, profetisas, adivinas, número 91, y fundamentalismos estructurales, número 88. Y para asuntos coyunturales, violencias, número 92, campesinado, número 89. Además, resaltó que antes de la Asamblea 23ª ya estaban previstos los números infancia, número 85, romanos 86, tráfico humano o de personas, número 87. Por otro lado, el padre comunicó que Pinky Riva, a nombre de la Red Bíblica Latinoamericana y Caribeña, REVILAC, anuncia el proyecto de reiniciar el curso bíblico intensivo, CBI, con la misma metodología de ver, juzgar y actuar de modo virtual que constará de 8 módulos, de 3 semanas de duración cada uno, con los temas texto y contexto, análisis sociocultural y político y económico, hermenéutica y lectura popular de la Biblia, hermenéutica feminista, hermenéutica y descolonización, espiritualidad en tiempos de crisis, hermenéutica urbana, hermenéutica juvenil, hermenéutica de género con un énfasis en masculinidades. Finalmente hizo mención de los próximos eventos que realizarían los organizadores de estas asambleas, celebrando los 90 años de Carlos Mesters y Gonzalo de la Torre, MUBIC. Terminó haciendo un breve informe de su proyecto de tesis doctoral que va unido a Ribla y que en alguna oportunidad había sido socializado de manera más amplia con los integrantes del semillero. El padre Carlos Montaño agradeció la exposición realizada por el padre e invita a los participantes a reaccionar a la misma. Algunas intervenciones fueron: primero, ¿por qué Ribla no se considera académica si es elaborada y publicada por biblistas, teólogos y se evidencia una alta calidad académica? El padre Guillermo contestó que quizás se debe a que todo este movimiento bíblico latinoamericano no es propiamente institucionalizado, estructurado jurídica o académicamente, sino que es un movimiento muy espontáneo, cuya base es la lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de base. El propósito de los fundadores, que son grandes académicos, no era otro que servir de apoyo al trabajo pastoral y comunitario en la interpretación de la Biblia. El padre Carlos agregó que en su momento había de responder a las bases que tenían la necesidad de leer e interpretar la palabra de Dios, de manera que sus fundadores respondieron a esa necesidad y lo hicieron de alta calidad desde el comienzo. Es buen nivel académico el que se permite proponer la revista para su indexación, dadas las actuales exigencias de las universidades. Kittler agradeció la presentación del informe y solicitó el favor de aclarar un poco el tema de las dificultades de la relación entre la teología de la liberación y la hermenéutica bíblica latinoamericana. El padre Guillermo respondió diciendo que la hermenéutica bíblica es una de las mediaciones de la teología de la liberación en sus procesos investigativos. Sin embargo, había sido necesario decidir si la línea de la investigación debe ser por la línea hermenéutica o por la teológica. De manera que esta tensión implicó el abordar distintos documentos para poder relacionar ambas líneas y aclararlas para así entender mejor el tipo de mediación hermenéutica latinoamericana para la teología de la liberación. Varios. Dentro de este momento, el padre Carlos Montaño mencionó que la próxima reunión será el día 16 de noviembre, la última sesión del semestre, y se solicitó que todos los participantes tengamos los medios tecnológicos adecuados y a disponibilidad para una evaluación a partir de 3 grandes temáticas para dialogar. Primero, ¿cómo evalúo mi proceso formativo dentro del semillero en los ámbitos humano y académico durante este tiempo último que hemos vivido? Segundo, ¿cómo ser más significativos como semillero dentro del quehacer eclesial y social? Tercero, hay algunos asuntos pendientes para dialogar. La visita a Cali, donde trabaja Carmilla Navia y su comunidad tejiendo sororidades. Este proyecto está aprobado por la vicerrectoría y fue propuesto por el profesor José Alfredo. Segundo, el simposio sobre HBL, dado que también quedó pendiente realizarse por el tema de la pandemia. Tercero, la celebración del cumpleaños. Número 5, el semillero. Hablaremos sobre qué decisión tomar frente a estos 3 eventos. El padre Carlos invita a los participantes a escribir una página respondiendo a estas temáticas con el propósito de debatir. Siendo las 5:45 se dio por terminada la sesión. Juicio de valor del protocolante: ha sido una sesión bastante interesante y enriquecedora para el semillero. Resta un largo e interesante camino por recorrer. Muchas gracias.
Bien, yo creo que es un buen protocolo eh, y agradezco su elaboración, la revisión que hicieron y bueno, si hay alguna pues corrección así grande se puede compartir o se puede enviar, en fin. Yo creo que en general recoge la sesión, ¿verdad? Así es, está bastante bien. Bastante completo, sí, sin duda, bastante completo, sí. Muy Bueno, útil para los que no estuvimos. Muchas gracias. tal cual, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, a Elizabeth, ¿ya está entre nosotros, Elizabeth? Sí, Ya ingresó. señor padre, perdón, perdón. Hola, Elizabeth. No, no, tranquila, tranquila. Agradecerte la elaboración del protocolo, que como ves está muy completo y a quienes no estuvieron, lo dice el profesor Edgar, pues les da la visión de lo que se trabajó ese día, que fue tan amplio el tema, está muy bien recogido. Bueno, pues muchas gracias y a ti, Juan Pablo, por leerlo. Bien, bueno, muchas gracias, avanzamos. Muy bien, creo que sí, muy bien. Siendo así, para continuar con nuestro itinerario, vamos con el diálogo sobre el primer lustro de existencia del semillero y propuestas para el 2022. Este espacio cuenta con 3 preguntas, las voy a leer. La primera es, ¿cómo evalúo mi proceso formativo en los ámbitos humano y académico durante el tiempo compartido dentro del semillero? Segundo, ¿qué reflexión o propuestas harías para que el semillero se proyectara más en el 2022? Y tercero, ante algunos temas pendientes como la realización del Simposio Nacional sobre HBL y la visita al Centro Cultural Tejiendo Sororidades de Cali, ¿cuáles serían tus sugerencias y tu compromiso o participación? Entonces, padre, ¿te parece si abrimos el diálogo? Voy moderando el espacio según quienes vayan levantando la mano para compartir sus percepciones. Claro, claro que sí. El día de hoy no entramos en ese diálogo tranquilo, ameno, en la medida de lo posible. Hay 3 preguntas. Ustedes pueden responder las 3 en la participación o sencillamente dicen, mira, algunos ya enviaron, aprovecho para agradecerles. Según el protocolo, decíamos que en la medida de lo posible, ojalá pudiéramos escribir una paginita respondiendo a esas 3 preguntas. Y entonces hoy, pues el diálogo podría ser un poco ágil, diciendo, mira, de las 3 preguntas yo quiero enfatizar en esta, en la primera, en la segunda, en la tercera, en fin, o responder en un diálogo las 3, brevemente, las 3 preguntas que se hizo. Los profesores, les comparto, nos vamos a reunir la próxima semana para empezar ya a diseñar, a pensar, a revisar sus observaciones, sus ideas, sus propuestas para el semillero, que eso es lo que quisiéramos escuchar en el día de hoy y escucharnos entre nosotros. Si es posible que en el diálogo puedan activar su cámara, pues sería también agradable al menos el último día de la reunión podernos ver y encontrar al menos así de manera virtual. Bueno, nada, es eso, así que con sencillez, o las 3 preguntas brevemente, o una de ellas si se quiere ahondar en alguna de ellas de modo particular. Bien, nos escuchamos. Pueden ir levantando la manito como gusten. O pueden tomar la palabra también. Padre Guillermo, tienes la palabra. Bueno, me da pena empezar yo, pero viendo que no nadie empieza, pues entonces me lanzo al ruedo y de una vez así, pues otras se animan.
Yo ya pasé por escrito mi evaluación, me parecieron muy interesantes las preguntas. Voy a tratar de ser breve, pues en primer lugar, a la primera pregunta yo respondía que la participación en el semillero, que para mí ha sido pues he estado desde creo que de la reunión 17, 20, por ahí, o sea que, y he faltado muy pocas veces por causas pues, de fuerza mayor. Y para mí ha sido un gran enriquecimiento, una gran ayuda también en el esclarecimiento de los temas de mi tesis, prácticamente pues en el semillero, intercambiando, escuchando, leyendo lo que se proponía en el semillero, participando en las actividades, pues he ido esclareciendo muchos temas de mi trabajo. Decía en la evaluación que precisamente por invitación del profesor José Alfredo, empecé a asistir al semillero. Yo venía con un tema muy abstracto, la libertad en San Pablo, ya lo he dicho varias veces, y aquí en el semillero me fui aterrizando, fue para mí como un campo de aterrizaje. Fui aterrizando, hasta interesarme enormemente, como estoy interesado por la figura de San Pablo en los autores latinoamericanos, especialmente pues en los autores de Ribla. No es lo único que ha aparecido, no es la única bibliografía sobre San Pablo en Latinoamérica. Hay muchos teólogos y teólogas, muchos biblistas, hombres y mujeres, y que han estudiado a San Pablo desde distintos ángulos, de una manera contextualizada para América Latina. Es maravillosa la bibliografía. Y pues sí, es muy, muy abundante, no es que sean 2 o 3 libritos, es mucho, tanto libros, comentarios, en fin, por ejemplo, está el comentario a las cartas de San Pablo en el comentario bíblico latinoamericano, ¿no? Ya es un insumo que es muy rico. Entonces, eso pues en primer lugar. Esa, como a la primera pregunta, si quieren ya paro acá para que otros participen en su respuesta a la primera pregunta. Padre, muchísimas gracias. Bueno, yo tomaré la palabra. Creo que los estudiantes de pregrado con los que el profesor Norato comenzó, soy el único que queda presente. He estado participando del semillero pues desde su inicio y ha sido muy interesante ver los cambios que el mismo semillero ha suscitado, cambios tanto dentro de su estructura propia de estudio como de, bueno, participantes. Hoy contando con nombres diferentes y con experiencias muy diferentes. En lo personal, pues me he formado mucho en el aspecto humano, principalmente por las lecturas que hemos tenido. Luego tengo la posibilidad de haber estado en cada uno de los eventos que hemos realizado. Bueno, o en la gran mayoría de eventos, en los viajes, hemos conocido personas muy significativas. En Trujillo, Valle del Cauca, lo tengo muy presente, a Saúl, a toda la comunidad de Afavit, en el encuentro por comunidades que organizó Fernando Torres. Tuve el gozo de estar en los 50 años de la Conferencia Episcopal de Medellín con un grupo de compañeros y pues ha sido un enriquecimiento enorme, enorme para el plano personal porque confrontarme con muchas realidades, algunas muy cruentas del país, ha sido muy gustoso para venir a implicarme dentro de un esquema social como docente de religión, de ética y valores, haciendo reflejo a esto que muchas personas han venido trabajando desde atrás. Ya luego en el plano académico, pues actualmente cursando mi maestría, tengo, y por ahí lo compartía con Edgar hace unos días, tengo el gusto de estar leyendo un poco a Mario Perezón sobre la cristología en el medio juvenil. Estamos haciendo un trabajo pues, de cierre en donde uno de sus artículos o el artículo que quiero proponer es cómo llevar la cristología desde algunos parámetros pastorales al ámbito juvenil y es toda muestra de poder implicar un poco lo que el semillero mismo me ha traído en mis campos de formación o en mi campo de formación. Entonces, es muy bonito porque también, por último, laboralmente hablando, cada vez que estoy frente a algún contexto, cada vez que estoy enseñando un poco de aspectos de clase de religión, pues traigo a colación
un poco de las comunidades eclesiales de base, un poco de la hermenéutica bíblica latinoamericana, un poco de esa forma que tenemos nosotros en América Latina de poder compartir y leer las escrituras. Entonces, pues han sido ya 4 años muy, muy enriquecedores que, que he sabido aprovechar tanto en lo humano como en lo académico. Eso nos alegra mucho. Gracias, Padre Guillermo y Juan Pablo, por ese compartir de ese primer punto. A ver si se animan otras personas a hablar o a activar su cámara y a dialogar. ¿Eres el único que queda de ese primer grupo, del primer grupo de fundación? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Padre. Sí, así es, Profe José. damos fe. De los fundadores. Bueno, muy bien, Juan Pablo. Qué bien que te hayas enriquecido en ello, en esto y ahora adelantando la maestría, el padre Guillermo el doctorado. Bien, eso es una experiencia académica muy, muy rica que brota o que se enriquece y nos enriquece el semillero y enriquece el quehacer teológico, sin duda. Muy bien. Elizabeth, tienes la palabra. Luego Marcela. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad, yo llevo en el semillero, yo creo que desde que comencé a hacer doctorado, el doctorado se me alargó un poquito por temas de salud. Realmente estoy muy incapacitada por un accidente que tuve, eh, pero, pero bueno, tuve que congelar el semestre, bueno, el año realmente, y luego volví a retornar, aunque siempre estuve trabajando en mi tesis doctoral y eso me permitió madurar muchísimo el tema y en fin. Pero en este tiempo, no sé, quizás 2 años, pensaría yo que ya estoy con el semillero. Realmente yo he tenido que romper muchos esquemas. A mí en lo profesional, este acercamiento a las hermenéuticas bíblicas latinoamericanas eh, me han llevado a romper muchos esquemas. Quizás porque mi formación ha sido un poco desde otra perspectiva, más desde el método histórico crítico. eh, y bueno, entonces sí, eso me ha ayudado a romper muchísimos esquemas y me ha parecido realmente encantador, no sé si la palabra quepa, pero los diferentes ponentes, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de escucharlos, cómo trabajan con las comunidades, el Satames, Aníbal Cañaveral, bueno, los diferentes ponentes que escuchamos, realmente eso tocó muchísimo mi vida. Y hoy que en este semestre que nos acercamos a otros autores, me llamó muchísimo la atención cómo leen el texto en medio de las diferentes situaciones sociales, políticas, económicas, y cómo las personas pueden, desde su realidad, cómo pueden iluminar su realidad a través de la lectura que ellos mismos hacen del texto, pues también con la guía de biblistas, que ayudan a contextualizar un poco, y caramba, eso profesionalmente para mí fue muy enriquecedor, y como decía en la valoración del protocolo, para mí solamente es apenas algo, apenas me estoy acercando, y falta un camino de verdad muy largo por recorrer. Creo que he visto que es supremamente amplio el camino. Cuando el padre Guillermo nos hablaba hace 15 días de todo lo que hace, por ejemplo, Ribla, de todos los artículos desde que comenzó, ahí también hay muchas lecturas desde las diferentes realidades campesinas, realidades indígenas, realidades, bueno, desde diferentes perspectivas. Para mí realmente ha sido muy enriquecedor, fascinante también, un mundo muy fascinante, y creo que es retador también para mí, como docente, pero también como estudiante. Es bastante retador frente a la realidad en la que estoy, frente a los contextos en los que vivo. Y entonces eso, pues muchas veces, quizás soy un poquito emotiva, pero muchas veces salí, o sea, los textos que abordamos tocaron mucho mi vida también personalmente, ¿no? Como el Dios liberador llega a cada comunidad y habla sus vidas, cómo se logran construir
comunidades fuertes, comunidades de solidaridad, de fraternidad, de justicia, no desde el punto de vista contestatario, sino en la construcción misma de la comunidad, como esas comunidades se vuelven testimonio también para sus contextos, pero también para, digamos en este caso, para Colombia o donde ellas están insertas. Entonces, profesionalmente para mí fue un reto, fue una interpelación, quizás un llamado de atención. A veces quizás me acerco con un esquema muy europeo, quizás esa fue como mi formación, pero yo pensaba, eso me interpelaba tanto que pensaba, caramba, yo estoy aquí en Latinoamérica y hay realidades a las que hay que responder y la Biblia tiene que responder a esas realidades. Entonces ahí está como lo profesional, pero también el campo personal. Entonces ha sido muy enriquecedor. Tanto así que quiero seguir explorando, que quiero seguir leyendo, que quiero seguir conociendo, que quiero seguir como imbuyéndome en ese mundo de la hermenéutica bíblica latinoamericana. Entonces sí, agradezco muchísimo los aportes de todos, de todas los profesores. Ha sido bastante enriquecedor para mí. Le agradezco mucho al profesor Norato, quien fue el que me invitó a participar de este semillero. Realmente ha sido una bendición y muy enriquecedor. Creo que es mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Vamos con las palabras de Marcela. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Pues muchas gracias, Padre Carlos, por esta pregunta, porque ha sido un momento de un alto en el camino y de valorar lo que ha sido mi experiencia en el semillero, y diría que desde mi experiencia, desde que decidí meterme a la maestría en teología, que realmente era un campo inexplorado, y era un campo que me llamaba mucho la atención, sobre todo por una búsqueda muy personal. Y en el trabajo en el semillero, digamos, ha comprobado o me ha reafirmado ese trabajo que he querido desde mi profesión siempre implementar, con el tema de comunidades, con el acercamiento a lo social, con el acercamiento a la realidad de una manera crítica y de una manera a la vez propositiva de análisis científico. Entonces, digamos, y con el tema de la hermenéutica, pues ha sido muy enriquecedor, porque pues a mí el tema de América Latina sencillamente me apasiona. La historia de América Latina siempre me ha apasionado en la carrera. Entonces ha sido como ese tema de profundización, de dar elementos que no se podrían, que en un principio para muchos puede sonar que son irreconciliables, que no se puede pensar en el ejercicio de lo político con el ejercicio de la teología, con el ejercicio de lo religioso, y creo que tienen muchísima relación, sobre todo si uno la impera desde el tema de las necesidades sociales y de los gritos sociales que vemos hoy en América Latina y en el mundo. Entonces ha sido un total enriquecimiento, una invitación de José Alfredo que no me arrepiento ni un minuto de haber aceptado, y que sigo feliz y sigo dichosa y con muchas ganas de seguir aportando algo, de seguir ofreciendo algo, pues lo que haya en las posibilidades, pero realmente y con muchísimas más ganas de aprender, más que de aportar, de aprender, porque creo que es un campo que tiene muchísima tela de donde realmente uno aprender, de dónde investigar, de dónde reflexionar y de dónde analizar. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, realmente desde el principio. Muchas gracias, Marcela. Padre Arley, te escuchamos. Muy buenas tardes. Yo tengo prendida la cámara, pero no sé si ustedes me logran ver. No. No sé, solo el logo de la empresa que la fabrica. Bueno, Pero te escuchamos perfecto. para mí, sí, gracias. Pues para mí el ingreso al seminario ha sido un reto y ha sido una posibilidad de aprender y de ver un horizonte de trabajo que ha hecho una comunidad académica
a la que yo me he insertado y que yo siento que estoy en deuda porque pues el aporte mío no ha sido muy significativo. El conocer algunos autores, las lecturas, el proceso que se ha ido llevando sobre la hermenéutica bíblica, especialmente el trabajo que se ha hecho con Gonzalo de la Torre, con Elsa Tames y también con toda la dinámica del semillero, para mí ha sido una riqueza, ver no solamente el trabajo de la hermenéutica bíblica, sino el crecer de comunidades y el crecer a partir de aportes muy concretos sobre el tema de la palabra de Dios. Entonces, para mí ha sido un regalo el aceptar la invitación que me ha hecho el profesor José Alfredo, el conocer un camino, el ingresar a él y aprender de ustedes, que considero que ha sido una experiencia muy valiosa. Muchas gracias, Padre Arley. ¿Alguien más quiere tomar la palabra con relación a esta pregunta? Sí. ¿Alguien quiere? ¿Sí? José Domingos. Sí, muy buenas tardes a todos. Para mí también fue una experiencia muy rica. Llegué al semillero a causa de, no sé cómo se diría en español, de una reunión que era sobre San Jerónimo. Entonces, todo cuando se compartía allá, se hacía referencia al semillero, ¿no? HBL. Entonces fue allí que yo entré en contacto con la profesora Paola y ella me direccionó al profesor José Norato y él amablemente me hizo la invitación no oficial para participar en el grupo. Y hasta ahora yo me siento en la familia y también en este año, por ejemplo, tuve 2 infelicidades y recibí el calor humano y fraterno. Eso es también es muy evangélico, ¿no? No solamente analizar los gritos de nuestra sociedad, pero también entre nosotros, que se extienda este calor humano, ¿no? Por eso les agradezco mucho por esto. Y también ese como volver a valorar los raíces, ¿no? De nuestros fundadores en la América Latina, ¿no? En la cuestión bíblica, eso también es muy enriquecedor para mí, ¿no? Siempre lo veía con una ligereza, no sé si se dice ligereza, ¿sí? Pero con HBL vi que no, ellos eran son nuestros gigantes, ¿no? Y nosotros estamos en sus espaldas, no sé si dice espalda, así, estamos en sus espaldas. Entonces, eso me anima a seguir participando en el grupo, en la familia, aún con dificultad de la red, donde me encuentro ahora. Gracias. Muchísimas gracias, José Domingos. ¿Alguien más o quieren pasar a la siguiente pregunta? Me gustaría leerla. ¿Qué reflexión o propuestas harías para que el semillero se proyectara más en el 2022? Bueno, pues arranco yo y es que detrás de todo lo que hemos podido dialogar, conocer ya este semestre, bueno, o este año más bien, hemos podido pues ubicarnos un poco más con relación a autores, a textos, a semblanzas. eh, Recuerdo que de los primeros autores que pillamos fueron a Aníbal Cañaveral y luego a Fernando Torres y revisábamos algunas cosas que ellos pues tenían y hacíamos pequeños reflejos, ¿no? Ahora pues contamos como con una biblioteca un poquito más grande de autores y como que
ejercicio que hemos podido ir haciendo nos permite darnos unos minutos para escribir un poco con relación a los autores que estamos viendo. Hemos tenido la participación por lo menos del padre Hernán Cardona con relación a algunos de nuestros autores, y pues eso ha permitido que nuestros conocimientos vayan un poco más allá, razón por la cual pues pensar en escribir textos o acercarnos a algún tipo de publicación, archivo, estaría muy interesante hacerlo como un trabajo de grupo, eh, con el fin también de pues, poner por expreso lo que el semillero ha podido consolidar en estas ya 76 reuniones que muy seguramente seguirán celebrando. Entonces, poder escribir con la firma del semillero estaría muy bonito desde mi perspectiva para el 2022. ¿Quiere tomar la palabra? Guillermo Carlos Vázquez, padre, por favor. Bueno, yo para esta pregunta hice unas propuestas. Voy a leer lo que escribí para no divagar. Creo que el semillero ha ido alcanzando un muy buen nivel de calidad académica que se manifiesta en los 5 años que se van a cumplir de actividades investigativas, en la regularidad de las reuniones, incluso en los meses más difíciles de la pandemia, en el buen número de estudiantes de pregrado, posgrado y egresados que han ido participando en él. Se debe valorar el blog o página del semillero en cuya elaboración han participado varias de sus integrantes, especialmente Marcela Rincón. Yo lo visito con frecuencia, me es muy útil. Bueno, se puede enriquecer, por supuesto que debe enriquecer, subiendo noticias, propongo, relativas al tema de investigación, anunciando eventos y otras actividades similares, para lo cual pues todos tendríamos que tratar de colaborar. Y concretamente, para hacer más significativa la actividad investigativa del semillero, se me ocurren estas sugerencias. Procurar seguir invitando a un buen número de estudiantes de los distintos niveles de la Facultad de Teología que quieran profundizar en el tema investigativo del semillero, con el fin de mantener estable el número máximo de participantes. Creo que son 12, 15, no sé, ya alguna vez oí el número, no me acuerdo, pero para procurar mantenerlo. Para eso me imagino que habrá que hacer un poco de propaganda en la facultad, especialmente de pronto a través de los profesores de Biblia, que inviten a sus alumnos o que les propongan, en fin, como ha hecho el profesor José Alfredo y han hecho pues los otros profesores. Persistir en iniciativas tan enriquecedoras como la relación con otros semilleros semejantes y la celebración anual de la memoria de San Jerónimo. Licius nos decía ahora que fue precisamente esta celebración la que, pues digamos, le mostró el camino, le dio la idea de participar en el semillero. Miren que es muy, muy interesante. Tercero, aprovechar las competencias. Esto ya lo hemos hablado, de los estudiantes, las estudiantes más jóvenes en el manejo de las redes, para visibilizar las distintas actividades del semillero y las tan variadas actividades en clave de hermenéutica bíblica latinoamericana que aparecen en las redes sociales dedicadas al tema. Por ejemplo, en Facebook, a pesar de los problemas de Facebook, en Twitter y otras similares. Por ahí, buscando en páginas, encontré que el Twitter, que yo no lo uso, ni sé cómo se hace, pero a veces aparecen publicadas cosas interesantes sobre nuestro tema. Se podrían difundir anuncios de cursos, de eventos, publicaciones en clave de hermenéutica y HBL. Se podría organizar como una especie de observatorio investigativo del desarrollo continuo de la HBL. Yo, por ejemplo, pues sigo de cerca Ribla. No ha aparecido el último número programado para aparecer este año. Yo estoy esperando a ver si lo suben al fin, pero se podría también hacer con otras revistas, con eventos, etcétera, con una especie de observatorio investigativo de este desarrollo. Y me parece que tendríamos que evaluar también la participación de los que participamos en el semillero en las reuniones, ¿no? Y en los eventos extraordinarios, de modo que podamos encontrar medios para hacer más activa y entusiasta esta participación. Hasta ahí fue lo que escribí y ahí paro. Muchas gracias y excuse.
Padre Guillermo, muchas gracias. Padre Arley, tienes la palabra. Muchas gracias. De cara a la propuesta misma que se ha hecho con respecto a San Jerónimo, yo considero que fue muy valioso el haber escuchado a un profesor de la Universidad Católica de Chile en el aporte que él hizo. Entonces, yo creo que podría enriquecer nuestro semillero el fijar la mirada en autores o comunidades que estén trabajando la HBL hoy en diferentes contextos y que podamos entrar en contacto con ellos y poder interactuar y sobre todo compartir los saberes. Creo que nos haría mucho bien indagar en Colombia o en América Latina cuáles son como las comunidades o los autores que están desarrollando diversos temas de hermenéutica bíblica y que nosotros podamos acercarnos a eso. Esa sería una propuesta. Y la segunda propuesta sería en torno a la figura de San Jerónimo, poder organizar entre los participantes del semillero un panel que podamos aportar durante el semestre y que podamos generar alguna reflexión que enriquezca la dinámica y el aporte que se puede hacer de los participantes del semillero, que de manera voluntaria unos 3 o 4 participantes puedan hacer una ponencia y que esa ponencia pueda enriquecer la dinámica del semillero. Muy bien, Padre Arley, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ah, bien, Elizabeth. Sí, muchas gracias. Creo que unido a la propuesta del padre Guillermo, que plantea pues un observatorio investigativo, sería también, no sé, que pudiésemos a partir de las investigaciones o alguna investigación que escribir artículos para que haya como esa manera de visibilizar el trabajo realizado en el semillero. Creo que hay como que me parece que sería importante también, o una forma pues, de visibilizar, de mostrar la investigación que hacemos, desde dónde la hacemos. No sé si también escogiendo alguna comunidad, bueno, o no sé desde dónde, habría que pensarlo, pero sería muy interesante poder escribir también. Gracias. Muy bien. Marcela, ¿tienes la palabra? Gracias. Uniéndome mucho a lo que, digamos que yo también le planteaba al padre Carlos, uniéndome mucho a lo que dice el padre Guillermo y Arley y Elizabeth en este momento, creo que la madurez del semillero, ya el trabajo que ha tenido el semillero, el recorrido, el camino que ha tenido el semillero, podríamos tratar realmente de pensar la posibilidad de publicar, de ser más activos en esa parte y aprovechando sobre todo que se van a cumplir 5 años del semillero, ¿por qué no pensar, si bien se está haciendo, digamos, el trabajo de investigación por parte de los profesores de los 4 autores colombianos, algo que salga en sí del semillero, digamos, como que surja sobre todo el papel de los que hemos sido estudiantes, de que hemos estado en el doctorado, en la maestría, en el pregrado, digamos, afianzar esa parte y dar como ese pasito adelante, ese otro paso dentro del semillero, de poder empezar a hacer ya investigación ya propia del semillero que haga, y que eso nos ayude a también, digamos, como visibilizarnos mucho más en eventos, Miren, en este año de pandemia, básicamente yo he estado en muchos eventos invitados, por ejemplo, por Uniclaretiana, por la Unicatólica, por la misma UCA de El Salvador, constantemente en cursos, en seminarios de Biblia, en seminarios de hermenéutica bíblica, y he estado, y realmente hay un canal muy bueno que podríamos nosotros explotar, porque creo que
el semillero tiene un muy buen nombre, la facultad tiene un peso a nivel nacional e internacional donde podríamos hacer muchísima más presencia, porque no sabemos pues qué pase el próximo año, si vaya a haber presencialidad. Bueno, esperaríamos que haya presencialidad, pero pues dependiendo de los cuartos picos que se están ya presentando, no sabemos. Entonces yo creería que sí vale la pena que exploremos oportunidades pensando en las actividades, sobre todo en las actividades que teníamos pendientes del simposio. Entonces, como no seguir dándole, no sé, más espera algo que creo que es evidente que sería muy rico realmente participar, y que haya muchísima más acción en sí de los integrantes del semillero. Creo que sería una parte fundamental que pudiéramos aportar, porque pues los invitados y todo es excelente, ha sido nuestra escuela y todo, pero creo que también ya podríamos lanzar los patitos al agua y empezar a chapalear un poquito y empezar a producir. ¿Qué día estuve participando? Y fue Lysius, que participó en el de Ethel Hesbun, en el congreso de Ethel Hesbun. Entonces siempre se puede participar. Entonces creo que vale la pena empezar a hacer esos pinos entre los integrantes del semillero, y es una invitación fuerte que yo haría y me uniría a ella. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguien más quiere dar su opinión, sus planes hacia la posibilidad del próximo año? Profe José Alfredo. Bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Yo quisiera, de forma breve, digamos que tomar la palabra pensando sobre todo en las dos primeras preguntas de momento. Había dejado pues la primera allí en remojo, y quisiera como simplemente juntarla a la segunda. Bien, a mí la experiencia del semillero, es decir, al margen de que yo haya formado parte de la dinámica fundacional del mismo, me sigue pareciendo un proyecto sumamente interesante, atractivo, propositivo, y en ese sentido podemos encontrar otros muchos calificativos que le vienen bastante bien. Yo simplemente como participante, como integrante del mismo, yo quisiera decir que hay algo que a mí me ha aportado muchísimo el semillero, y va en la línea de la noción de conversión que plantea Bernard Lonergan. Para la tradición cristiana, la noción de conversión pone demasiado el acento en la dimensión moral. Es decir, convertirse significa sobre todo cambiar de conductas. Y eso, por supuesto, que está bastante bien. A mí me encanta la distinción y la relación que plantea Bernard Lonergan a propósito de la conversión, diciendo que ella tiene lugar en 3 niveles. Y es así como él habla de una conversión moral, una conversión religiosa y una conversión intelectual. Es decir, la categoría con la que se refiere el Nuevo Testamento a la conversión, indiscutiblemente a los biblistas, los pone a pensar en primer lugar en lo que significa el cambio de mente.
y el cambio de corazón, que tiene que llevar necesariamente a un cambio de vida. Pero digamos que en la práctica real, uno no siempre se convierte intelectualmente. Uno no siempre cambia de forma de pensar con suma facilidad y por el contrario se resiste a ello. La conversión intelectual es quizás de las 3 dimensiones la más difícil de llevar a cabo, porque comienza por desbaratar toda la formación que uno ha recibido, toda la vida, toda la tradición de la que uno depende, bueno, etcétera, 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 etcétera. Pero una sana conversión intelectual a uno también lo va llevando a rehacer su noción de Dios, a rehacer su noción de la divinidad, a reajustar su cristología, a reajustar su fe. Y cuando eso tiene lugar, es que uno, si quiere ser un poco más honesto, tiene que ser consecuente en la forma de vivir, en la manera de proceder, en la manera pues de actuar. De manera que yo creo que un poco ese es el orden que desde la academia va generando una conversión integral. Es decir, comenzamos por entrar en la comprensión de las mismas cosas para que eso vaya generando también una mejor forma de entender a Dios y así finalmente transformar nuestras vidas. Entonces, yo quisiera decir que el semillero me ha aportado especialmente en ese proceso, en estos últimos años. Y es por eso quizás que a mí me resuena tanto esa expresión de ver las cosas de una manera diferente, porque en realidad es eso y creo que de alguna forma esa expresión habla de esta realidad pues de la conversión integral a la que me estoy refiriendo. Entonces eso es lo que yo quería decir en relación con la primera pregunta, que para mí ha sido sumamente valioso e importante y lo sigue siendo y tiene vigencia. Luego, en relación con la segunda pregunta, ¿cómo ser más significativos como semillero? Sí, yo quiero confirmar las palabras de algunos de ustedes que también pues tuve la oportunidad de conocerlas previamente gracias a ustedes mismos y a la gentileza pues del Padre Carlos. Pero al semillero hay que abonarle que hemos sido muy constantes. Y no solo el número de protocolos, sino el número de integrantes que somos, habla de esa actitud constante, permanente, decidida. Y en nuestra historia, hasta antes de la pandemia, pues estuvo marcada toda nuestra dinámica de trabajo por muchas actividades en las que participamos. Quizás es sobre todo en este tiempo de pandemia, donde pues por obvias razones, digamos que nos virtualizamos y en ese orden de ideas vino el desarrollo del blog, que también nos ha aportado muchísimo. Bueno, yo pensando en las palabras del profeta en el Apocalipsis a la comunidad de Éfeso, él elogia que han sido pacientes, que son trabajadores, incluso que han sufrido, pues por causa de la predicación pues de la palabra, pero les exhorta a ser prudentes ante la amenaza de perder el amor del comienzo, de perder el amor primaveral, de perder el amor de antes. Y digamos que esa es una condición necesaria un poco para todo lo que somos nosotros. Es decir, yo creo que para ser significativos tenemos que enfrentar la amenaza
de reducirnos a lo básico, a lo mínimo, a lo obvio, a lo de siempre, porque ese puede ser un indicador de superficialidad. Y nosotros somos generosos. Entonces yo diría que para ser significativos, ahora que comienza a cambiar todo, parece, aunque todavía estemos ahí ante la incertidumbre de ciertos picos, pero creo que tenemos que volver a una serie de prácticas para ser muy significativos. Por ejemplo, para no mirarnos tanto hacia adentro, es necesario que nos volvamos a conectar mucho con los otros semilleros en Biblia, porque eso nos aporta mutuamente a ellos y a nosotros. Ya miraremos cómo se puede hacer, cómo se debe hacer, pero estar mirando hacia afuera, estar siempre en actitud de salida, es necesario para que comprendamos nuestro propio tejido interno, nuestro propio interior, nuestra propia interioridad. Es decir, salirle a la amenaza de la endogamia. Luego, creo yo que para ser significativos, también es conveniente que siempre nos estemos planteando las preguntas que son pertinentes para nosotros en relación pues, con los problemas que nos convocan a existir como semillero. Eso. Muy de acuerdo, como lo han anotado algunos de ustedes, me sigue sonando mucho, digamos, que la idea de al menos al semestre invitar a un conocedor de HBL del país o de fuera, porque esos diálogos nos han dejado muchísimo. Claro, en los últimos tiempos nos hemos centrado más en los autores colombianos y además en nuestra investigación sobre ellos. Pero esos diálogos los mantienen a uno bastante bien oxigenado y son supremamente necesarios. Ahora yo, muy bien, como lo sugería Marcela, enteramente de acuerdo, de pronto podemos pensar en un artículo para publicarlo bien o un buen escrito que sea un poco una recogida de la memoria de lo que han sido estos 5 años, entre otras cosas, para no perderla, pero también proyectándonos, ya queriendo como visualizar todo esto hacia dónde, porque además tenemos, y la misma investigación en curso, pues habla precisamente de ese proyecto a largo plazo que nos puede caracterizar, de tal manera que eso muy seguramente estamos llamados a reactivarlo. Y finalmente también la necesidad como responsabilidad de todos nosotros, de identificar esos eventos donde podemos participar, a veces de manera muy amplia, a veces de forma muy sencilla, pero que resulten para nosotros valiosos, que nos aporten, que también nos abran otras puertas, porque en el fondo todo eso es lo que también nos fue ayudando a clarificar nuestro camino. Entonces ahora que ojalá cambie la situación pues social de salubridad especialmente, a lo mejor retomando todo eso, volvamos también como a ubicarnos de cara a lo que hay fuera y de cara a lo que se pide de nosotros también dentro. Bueno, muchísimas gracias. Eso sobre las 2 primeras preguntas. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Yo he levantado la mano para compartirles las palabras que Nubia Constanza, que no sé si logró llegar, no llegó, nos ha dejado. Ella nos ha enviado el texto y nos ha pedido, por favor, compartir sus palabras. Entonces, a la pregunta, ¿cómo evalúo mi proceso formativo en los ámbitos humano y académico durante el tiempo compartido dentro del semillero? Nubia responde, antes que nada, siento que es importante expresar que valoro el semillero por el importante aporte académico, pero especialmente por la humana acogida y por el empeño para favorecer a través de este un encuentro de vida a la luz de la palabra.
En el poco tiempo que he participado, siento que me sigue humanizando la reflexión de los contextos específicos a partir de la escritura. Valoro enormemente el trabajo investigativo, de búsqueda sincera y entrañable que los diferentes autores estudiados han hecho y que nos enriquecen, porque se ha convertido en enfoques diferentes y vitales para la lectura de la Biblia. En razón de esto, considero que lo estudiado es un camino de sabiduría, que me anima en mi propia reflexión, discernimiento, búsqueda, lectura y aprendizaje de la Sagrada Escritura. A la luz del semillero también me he sentido retada al trabajo de la lectura de la palabra con adolescentes en un contexto en que la misma es un poco conocida. Casi no se lee e incluso no se valora. Así que tengo mucho por seguir aprendiendo y haciendo. Dentro de esto, lo abordado en este tiempo, me ha quedado resonando la teología popular de Mario Persson y su método dinámico entre vida y análisis, que tiene siempre un telón de fondo, la pedagogía y la educación. Fue también especialmente atractivo el estudio de Gonzalo de la Torre y el método de la matriz triádica, especialmente aplicado en el escenario afrodescendiente, que a la vez gustó en el proceso de liberación in situ. ¿Qué reflexión o propuesta harías para que el semillero se proyectara en el 2022? Primero, sería muy interesante que se realizaran pequeños ejercicios reflexivos de la palabra en los contextos particulares cercanos de cada uno de los participantes del semillero a partir de uno de los métodos estudiados y luego sistematizar la experiencia. Segundo, mantener los coloquios o conversatorios en esta dinámica casi testimonial. Es decir, durante este tiempo he visto que los autores estudiados han sido presentados por profesores o estudiantes que han estado muy cerca de los autores y sus obras. De manera que no tenemos solo la producción académica cognitiva, sino también un testimonio vital. Podemos dar paso pues a la lectura de la tercera pregunta, que es: ante algunos temas pendientes como la realización del Simposio Nacional sobre HBL y la visita al Centro Cultural Tejiendo Sororidades de Cali, ¿cuáles serían tus sugerencias y tu compromiso o participación? Para el simposio sería interesante dialogar a partir de lo estudiado, qué nuevas maneras de reflexión o cuáles pasos novedosos complementan los métodos de lectura e interpretación bíblica que se han abordado, o cuáles son los nuevos retos en materia de la lectura e interpretación bíblica en los contextos locales. Y segundo, mi compromiso quiere ser siempre la participación activa y la disponibilidad y el estudio serio. Pero como habrán notado, el trabajo me está restando tiempo. Espero poder resolver esto para el próximo año. Esas son las palabras que Nubia Constanza nos deja. En mi caso, pues, y ya entrando en la tercera pregunta, seguiré comprometido con el semillero y con las dinámicas que el mismo presente, dentro de lo que las mismas dinámicas de estudio y de trabajo pues han generado ahora mismo. Debo salir de casa justamente por esas razones, pero pues siempre agradezco todo el interés y todo lo que nos hemos proyectado. Siento yo que abrirnos a espacios donde podamos conversar con otras comunidades, con otros semilleros, siempre ha sido muy bueno. Yo fui el presentador, creo, el anfitrión del primer evento de, mm, de semilleros de investigación que hiciéramos en nuestra universidad, y pues ha sido muy rico ese espacio, igual para mi formación, tanto personal como colectiva. Y con relación a lo que nos debemos, creo, quienes estamos aquí ya hace un tiempito pues largo, conocer y como que apropiarse un poco de la realidad que se vive en Tejiendo Sororidades, de la cual tenemos un testimonio muy bonito que fue en la reunión de comunidades en Bello, Antioquia, que fue una compañera, no recuerdo el nombre, una compañera transexual que nos daba su relato sobre lo que hace Carmiña en Cali, muy enriquecedor. Pues deja esa expectativa muy abierta a la participación y la posibilidad de estar visitándola a la maestra en Cali, pues por supuesto a todas las personas que la acompañan y con quienes ha podido trabajar, pues, pues que nos tengamos la posibilidad de estar allá con ellos, por supuesto. Entonces, nos quedan 3 minutitos para compartir alguna respuesta con relación a la tercera pregunta, y a las 5:20 en punto nos iremos con el profesor José Alfredo para la oración de agradecimiento y de cierre de este semestre de nuestro semillero de investigación. Entonces, ¿alguien más quisiera compartirnos cómo está su proyección con relación a estos dos espacios, al coloquio y al encuentro en Cali? Edgar, por favor. Gracias, no, yo solo quiero decir que eso hay que hacerlo, las dos cosas. No sé administrativamente cómo están las relaciones con la universidad a propósito de la financiación, pero eso hay que hacerlo. Gracias.
Gracias por la contundencia, profesor Edgar. ¿Alguien más? Profesor José Alfredo. No, nada, simplemente para reafirmarlo. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que encontrar, pues, los momentos, pero sacarlo adelante. Totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿alguna otra palabra? Yo bajo mi manita. Bien, quizás una... Elizabeth, perdón. Elizabeth. Ay, perdón. Sí, pues no, estoy de acuerdo en que hay que realizarlos, porque es que, por ejemplo, en mi caso sería muy enriquecedor poder estar ahí como visibilizando un proyecto de hermenéutica bíblica latinoamericana, ahí con la gente, escuchándola. Eso sería muy, muy bonito y enriquecedor. Muy bien. Padre Carlos. Sí, muchas gracias. Gracias yo sencillamente agradecerles a ustedes, como decía Juan Pablo, este es el último encuentro y para cerrar este encuentro hemos querido que sea en un tono de gratitud, de acción de gracias, de una oración que trate de recoger todos estos esfuerzos, estos encuentros bellos que hemos tenido a lo largo de este semestre, desde cuando empezaron, como algunos han hecho recuerdo en el día de hoy. Yo, en nombre de los profesores, tomándome pues atrevidamente la palabra, en nombre de ellos, les agradecemos lo primero, los aportes escritos que ya nos han llegado de varios de ustedes, algunos incluso los acaban de enviar mientras estábamos en esta sesión. A todos, a los que ya enviaron y los que los acaban de enviar, muchas gracias por esa confirmación de su compromiso, de su reflexión con el semillero. Los que habían llegado hasta antes de las 4, también los conocen los profesores. Los vamos nosotros a leer y el próximo miércoles a las 2 de la tarde nos hemos comprometido los profesores a decantar y a reflexionar un poco sobre este diálogo que hemos realizado y a tomarnos, como siempre, muy en serio sus propuestas para que el próximo año, con las implicaciones que tiene, por ejemplo, el hacer o realizar un simposio o el hacer un viaje, todas esas cosas, pues vamos a tener que programarlas y pensarlas desde hoy por todas las implicaciones académicas y económicas, pues que eso tiene, pero vamos a hacerlo nosotros juntos como profesores. Eso simplemente para decirles que este diálogo tan rico, pues nosotros los profesores lo vamos a hacer un reflejo de ello y a recuperar toda esa información que hemos escuchado hoy, pero que esperamos todavía, quienes no nos han enviado eso por escrito, por favor, nos lo hagan llegar. Bien, eso a nivel, digamos, de lo que buscábamos el día de hoy, pero además de eso, insistir que este espacio también es un encuentro humano, fraterno, de unos académicos interesados por hacer de la palabra una realidad concreta, cotidiana, que implique la transformación de nuestros pequeños espacios y también que implique eso que José Alfredo llamaba en algún momento conversión, ¿no? Que es una palabra tan compleja en esas dimensiones que él nos explicaba hoy de manera tan precisa. Ojalá pues que estos encuentros nos ayuden a todos, sin duda, y que el próximo año venga así tan fuerte y tan retador y tan contundente como ha sido Edgar, ¿no? Hoy en sus afirmaciones. Hay que hacerlo y punto. Y bien, listo, pues hay que hacerlo y nos comprometeremos en tratar de sacar adelante lo mejor de todo nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. También alguien decía en el escrito, o se leyó aquí, o era Marcela, o era el tema de dar lo mínimo, ¿no? A veces, decía ella, corremos el riesgo de dar lo mínimo y solo asistir. El riesgo que también señalaba José Alfredo, ¿no? Que a veces uno se contenta con eso, con reducirnos a lo mínimo. Y no, tenemos ahí un reto enorme si queremos hacer las cosas de comprometernos totalmente. Ese es el asunto, ¿no? No que otros lo hagan, sino que si hay un simposio es nuestro, es de todos, no es de José Alfredo ni Edgar ni mío,
ni de Medio Oriente, es de todo el grupo. Entonces allí tenemos un compromiso enorme si queremos sacar adelante tantas cosas y tantos sueños que seguramente valen la pena. Porque como diría el gran poeta, decía, todo vale la pena cuando el alma no es pequeña, decía él, en esa frase tan bella. Bueno, mil gracias. Ojalá pudiéramos activar la cámara ahora antes de irnos para una oración bella de acción de gracias y ponernos también en las manos de Dios, que es aquel que dispone nuestra vida y nuestra historia y el que nos ha reunido en este espacio. Muchas gracias a todos los que han participado. Pasen bien estas fechas que vienen en paz y con salud. José Alfredo, gracias por preparar este espacio y en tus manos. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias, muy bien. Voy a activar aquí mi aplicación de compartir pantalla. No es que vaya a ser una presentación muy extensa, todo lo contrario. Todo lo contrario. Les agradezco que me indiquen, por favor, si ya se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, ya perfectamente. se ve. Y los que tienen la cámara arriba también los vemos. Genial, eso es muy bonito, podernos ver en este encuentro. Yo no sé, algo pasa yo tengo la cámara encendida, pero no sé si no me logran ver. Qué pesar, Marley. Sí. Bueno, nosotros como creyentes, digamos que hemos experimentado casi siempre que la oración se mueve un poco entre el pedir y dar. A Dios le pedimos y Él efectivamente nos da. Claro. Vean ustedes, por ejemplo, y simplemente para traer a colación parte de lo que es la introducción al Padre Nuestro según Mateo. Él sabe lo que necesitamos. Claro, antes de pedírselo. Lo cual no quiere decir que no hay que pedirlo. Pero Él sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Y nos encontramos con otros lugares donde, en todo caso, se nos invita a pedir para que se nos dé, a tocar para que se nos abra. Porque si uno no toca, no le abren, y si uno no pide, de pronto no le dan. Pero en todo caso, Él sabe lo que necesitamos. Eso sí es cierto. Pero para esta ocasión, pues el Padre Carlos, el tutor de nuestro semillero y el coordinador, pues me pidieron que preparara una oración de acción de gracias. Yo quiero invitarles entonces a que pensemos por unos segundos todo aquello en lo que nos hace pensar esta bella diapositiva. Porque me atrevo a pensar que en nuestras vidas muchas cosas han cambiado este año. Y tenemos que comenzar por decirle a la vida que gracias por lo que puso, por lo que quitó, pero definitivamente por lo que acomodó. Sí, todos lo hemos experimentado, yo lo he vivido. Y con gratitud, así tenemos nosotros que vivirlo y así tenemos nosotros que verlo. Es decir, en realidad, las cosas están ahí para algo. Para algo es que van teniendo lugar en la vida. Entonces, gracias, vida, por lo que nos pones, por lo que nos quitas, por lo que acomodas. A veces nos cuesta, a veces no tanto, pero en realidad todo está allí, puesto lo que está para algo, definitivamente. Y entonces yo pienso muchísimo en esa bella expresión de Romanos, que en la Biblia de Jerusalén dice así: en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman. Aunque yo prefiero la traducción de la Vulgata. En realidad no es tan literal, pero es muy bella. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Me parece absolutamente preciosa.
De tal manera que definitivamente todo es bueno. Esa es la primera palabra de Dios en la historia, ¿no? Y entonces yo vuelvo exactamente al mismo punto. Sí, se trata de dar gracias. Y entonces quiero pasar de la gratitud para con la vida a la gratitud para con quien la hace posible y decirle, gracias Señor. Gracias Señor porque es maravilloso tener los brazos abiertos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hay tantas personas que simplemente no tienen brazos, porque se encuentran mutiladas, e incluso no solo físicamente, pero no pueden abrir los brazos como nosotros. O poderle decir al Señor gracias porque nuestros ojos ven, cuando hay tantos sin luz o tantos que no ven. O poderle decir también al Señor gracias porque nuestras manos trabajan, porque tenemos trabajo, porque podemos ser útiles. Cuando hay tantas personas que para comenzar no tienen trabajo, pudiendo ser útiles, y se ven obligados a mendigar por literal necesidad y no por estilo de vida. Poderle decir al Señor gracias, tenemos buena salud. Cuando hay tantas personas enfermas y desahuciadas, y nosotros en realidad bien, en realidad bastante bien, bastante bien. Podemos decirle al Señor gracias, porque tenemos unos seres queridos, cuando hay tantos que por la violencia se encuentran solos, como ha ocurrido de manera particular en nuestro país en este año. Las masacres, las desapariciones forzadas, los líderes sociales que son eliminados aceleradamente de forma impresionante. Entonces nosotros contamos con nuestros seres queridos y están bien. Algunos hemos tenido pérdidas, sí, pérdidas a causa del COVID, pérdidas a causa de la edad, de los achaques, de las enfermedades. Pero al menos yo puedo contarme entre los que no he tenido pérdidas a causa de la violencia, pero no así muchísimos que sí han padecido la partida de sus seres queridos a causa de la violencia que nos azota. Poderle decir al Señor gracias porque nuestros oídos escuchan. Cuando hay tantos que viven en el silencio, qué maravilloso poder escuchar. Cuando muchas personas no pueden ser escuchadas, cuando muchas personas no son escuchadas, poderle decir al Señor gracias, porque es maravilloso que podamos hablar, que podamos cantar, cuando hay tantos a quienes se calla. Sí, en realidad es eso. Poderle decir al Señor gracias porque es maravilloso tener abrigo, techo, sustento. Cuando hay tantos en la calle que todo lo han perdido. Pero nosotros lo tenemos y gracias a Él y gracias a la bondad de mucha gente, comenzando pues por nuestros patrones. Gracias a Dios tenemos lo necesario, lo tenemos en abundancia, lo tenemos bien de forma suficiente. Gracias Señor porque es maravilloso poder volver a casa cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Y así podemos nosotros seguir. Gracias porque es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar. Cuando hay tantos que lloran, que odian y que en lugar de soñar se revuelven en sus pesadillas. Porque es maravilloso tener un Dios en quien creer. Hay muchos que no tienen consuelo y parecen incapaces de creer en nada o en nadie. Entonces todo ello es lo que en realidad forma nuestra vida y definitivamente es maravilloso pues tener tan poco que pedir y tanto que agradecer.
Y podemos ver este final de año y de semestre como un punto de llegada, pero un punto de llegada siempre es un punto de partida. Y el punto de llegada de nuestro trabajo, que es hoy, 16 de noviembre, es al mismo tiempo nuestro punto de partida para el 2022. Y nuestro punto de partida para el 22 será el punto de llegada de este año, la gratitud. De tal manera que simplemente yo quería invitarles con esta breve evocación de acciones de gracias a que las demos, a que demos gracias por todo lo vivido y por todo lo que vendrá. Mi oración de acción de gracias fue muy endógena, pensando en nuestras manos, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestra salud. Y qué bien que así sea, pero qué bien que también sea pensando todo ello en función de quienes están más allá de nosotros mismos. No solo nosotros, nuestros semilleros, los que forman parte de nuestras familias y las personas más cercanas a nosotros, sino nuestra sociedad, nuestro país, nuestro planeta, las situaciones más difíciles que estamos viviendo y todo aquello por lo que tenemos que dar gracias y todo aquello en lo que tenemos que indiscutiblemente comprometernos más y ver las cosas con esperanza. Y entonces yo quisiera simplemente cerrar este breve momento de oración con una bella expresión de la espiritualidad ignaciana que siempre me ha resultado sumamente propositiva y que dice así: confía de tal manera en Dios, como si el éxito de tu trabajo dependiera totalmente de ti y no de Dios. Pero aplica a Él todo tu empeño, como si tú no fueras a hacer nada y Dios solo lo realizara todo. De tal manera que de frente a nuestra generosidad, pues está también la de Dios, acompañándonos permanentemente. Bueno, entonces gracias Señor por todo y gracias a todos nosotros por todo y a todos los que hacen posible que nosotros estemos bien para que también nuestras vidas y nuestro bienestar esté en función y al servicio del bienestar de otros. Y que así sea. Que así sea. Amén. Que así sea. Gracias. Padre Carlos, Padre, gracias. Que así sea. Muchas gracias, José Alfredo. Un bonito espacio para cerrar y para cerrar en las manos de Dios. Que el tiempo que viene, tan bello de Adviento para el mundo católico, de la Navidad y todo este tiempo tan bonito de familia, ojalá lo puedan vivir de la mejor manera, con esa actitud positiva de dar gracias por tantas cosas bonitas que recibimos. Gracias por su amistad, por dejarse ver hoy, por dejarse escuchar. Y gracias, José Alfredo, por este espacio de oración. A los profesores por todo su apoyo durante este año en tantas cosas. A Edgar, a Mary Betty, por las ideas, la creatividad, el acompañamiento. A ti, José Alfredo, por todo lo que nos has dejado aquí como testimonio académico, humano y fraterno, con tu testimonio de vida, tu consejo, tu palabra. Gracias de verdad por todo eso. Y a todos, y a todas las que día a día nos encontramos, nos oímos, en fin. No nos volvemos a ver, ¿verdad? Pero el próximo año nos volveremos a encontrar después de la primera convocatoria que hagamos. Felicidades, que Dios los bendiga a todos. No sé si alguien más tenga alguna palabra y si no,
cerramos ya la sesión. Dios les pague, que Dios los bendiga. Feliz tiempo de Adviento, Navidad y Año Nuevo. Hasta el próximo año. Dios les pague. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la sabiduría. Gracias a todos. Un gusto verlos. Gracias. Qué bueno verlos y saludarlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas gracias. a todos y a todas. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo grande para todos. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Que Dios los bendiga.